Manuel Zunino. Hola Manuel, gracias por atendernos. Andrea y el equipo de La Vuelta te saludan. Hola, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hoy es un día intenso con el tema de encuestas, ¿no? Trascendieron varias mediciones, hubo como cambios de tendencia bastante bruscos, ¿no? Porque según lo que veíamos en las últimas encuestas de diversas consultoras, no estaban las cosas cabeza a cabeza, sino que las preferencias estaban volcándose a favor de el Frente de Todos. Sin embargo, bueno, hoy había trabajos que indicaban que habría un cabeza a cabeza. Tenemos tu trabajo también acá sobre la mesa y bueno, ahora lo vamos a compartir, pero ¿qué es posible este cambio así en tan poco tiempo, incluso días, de las tendencias? Mira, sí, a todos me parece que nos sorprendió un poco el número de management de Mariel Fornoni, sin obviamente intenciones de cuestionar a un colega o una colega. Te digo que coincido con vos, primero en que el escenario venía muy estable y no hubo sucesos bruscos que pudieran hacer variar las tendencias en la opinión pública en las últimas semanas. La diferencia que teníamos nuestra consultora y muchas otras, rondaba entre los 6 puntos y 10 puntos a favor de Fernández. Que de repente nos encontremos con un escenario de paridad y es llamativo, no suele pasar que las tendencias se modifiquen abruptamente. En general hay estabilidad y en todo caso las tendencias se van acentuando a lo largo del tiempo. Claro. ¿Y entonces a qué se le puede atribuir esto? ¿Cuál puede ser el error? No sé, sinceramente uno tendría que tener la muestra encima para ver a qué parámetros ajustó. No podría cuestionar solamente viendo la foto del gráfico de los números. Tendrías que ver la ficha técnica y saber un poco más de cómo se realizó. Claro, y ver la muestra, cruzar variables. Sí, a mí lo que me llamó la atención cuando recibí la encuesta es que no está la ficha técnica. Está en cada una de las hojas, ¿no? Dice qué cantidad de personas consultadas y creo que dice también cuál es el margen de error. Pero no están las especificaciones de cómo se tomaron los datos ni nada de eso. En el trabajo, no sé si vos lo tenés, pero bueno, no está la ficha técnica. Claramente no está la ficha técnica y bueno, la encuesta puede decir 3% de margen de error, pero uno no suele en general tener acceso a ninguna muestra. Claro. Son datos reservados y eso también tiene cierta lógica. Y ahí solamente uno podría corroborar cómo se ajusta esa muestra en parámetros, no sé, de sexo, de edad, de nivel socioeconómico o de distribución por regiones. Habría que ver cómo se construyó. Sin ese dato tampoco me animaría a decir que tiene un error. En todo caso habrá que confiar o desconfiar de ese dato. Porque lo otro es pensar que todas las demás, ¿no?, que estaban dando otro escenario, estaban equivocadas. Claramente, sí, por eso. Me parece que hay que respetar el dato, hay que tomarlo como un dato más y no creer que las encuestas tampoco tienen superpoderes ni que son sumamente predictivas. Claro. Esa encuesta la había encargado el Gobierno Nacional. Bueno, es una consultora que trabaja para el diario Clarín, que hace 3 años y medio viene haciendo las mediciones de humor social, que ya en otro momento había generado polémica, mostrando un crecimiento en el humor social de respecto a la figura de Mauricio Macri o la gestión del gobierno, luego de lo que había sido la reforma jubilatoria. Cuando Macri venía cayendo claramente en imagen, mostró recuperación en algunos momentos y generó polémica. Claro. Bueno, ¿qué te parece, Manuel, si nos comentás los datos, sí, que surgen del último trabajo que salió ayer, ¿no?, de proyección? Ayer lo terminamos de difundir, medimos en el área metropolitana de Buenos Aires, medimos por un lado el escenario provincial en el Gran Buenos Aires y el escenario en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por dónde querés comenzar? Como prefieras, vamos por el Gran Buenos Aires, si te parece. Vale, en Gran Buenos Aires tenemos una diferencia de 9 puntos a favor de Axel Kicillof. Obviamente es una zona donde predomina el voto kirchnerista. ¿Y en la capital?
En Capital tenemos a Larreta y a Santilli con 43,7 de intención de voto y a Lames Marciota con 31,3 de intención de voto. Ujú. En tercer lugar está Tombolini, que acumula un 9%, siempre en sintonía con el voto de Lavagna. Las terceras vías en ninguno de los escenarios crecen. En la provincia de ninguno. Buenos Aires Ajá. es muy bajo el porcentaje de intención de voto de Balibuca con Saredi, cerca de los 3 puntos. Es decir que, pero Tomolini tiene el 9, ¿no? Pini tiene el 9. Claro, exactamente. claro. Y después sí, la izquierda tiene una muy baja performance, ¿no? Sí, Gabriel Solano está incluso por abajo de la candidata de Experto. Claro. No llega al punto de intención de voto, puede llegar a crecer un poco, pero Con ese porcentaje no va a poder competir. probablemente no llegue ni a competir. Ujú. Si se cumplen Hay que ver cómo las evoluciona. tendencias, lógicamente. Sí, obviamente. ¿Y en provincia de Buenos Aires hay alguno que quede también así en la cuerda floja con respecto a la posibilidad de pasar a la primera vuelta? Fuera de Axel Kicillof y María Eugenia Vidal, todos están muy bajos. Todos Todos. los candidatos no superan en la medición los 3 puntos. Claro. Así que hay que ver cómo se desarrolla. Todavía hay un porcentaje interesante de indecisos, si bien en términos generales los indecisos, una vez que se afirmaron las fórmulas de la opinión pública, bajaron, todavía los márgenes están entre los 8 y los 10 puntos. Ujú. ¿Y la medición nacional, Manuel? En la medición nacional los tenemos en 10 puntos. Por eso te decía antes, hay una cierta estabilidad en el escenario nacional, 10 puntos arriba Fernández, llegando a los 40, Macri a los 21 con Pichetto, pero eso no se viene modificando en el último mes y medio. Claro, justamente por eso preguntaba cómo aparece una encuesta sobre la mesa que marca un empate, ¿no? Y es sorprendente, es llamativo porque no es una tendencia que se venga viendo, ni siquiera incluso luego de la presentación de Pichetto como candidato a vicepresidente, tuvimos un efecto que pareciera que fuera a mover el escenario. De la nada de repente aparece este dato que llama la atención. Uh-huh. Bueno, esa es la medición para la nacional, una proyección, ¿no? Lo que decías recién, 10 puntos de diferencia. ¿Y balotage, tienen idea? En balotaje Eventual nosotros tenemos 4 puntos arriba a Fernández, pero todavía en un escenario de balotaje hay un porcentaje interesante de indecisos que ronda los 8 puntos, así que te diría que yo no adelantaría nada, son mediciones que hacemos para cruzar datos, pero no me jugaría a firmar ninguna tendencia. Sí es mucho más pareja la elección en balotaje que en primera vuelta, principalmente porque la mayor parte de los votantes de Expert y una parte de los de Lavagna votarían, pues se dicen hoy, a Mauricio Macri y a Pichetto. Claro. Por eso el oficialismo está apostando a que las cosas no terminen en la primera vuelta, ¿no? Ellos me parece que necesitan llegar a un balotaje. Sí. Necesitan que principalmente incluyan lo máximo posible Lavagna y Expert para que además la sensación luego de la primera vuelta, luego de las PASO, no sea una sensación de derrota del oficialismo. Uh-huh. ¿Cuáles son los principales ejes o sea, qué tiene en cuenta la gente, los consultados, a la hora de ir a votar? Bien, nosotros por un lado preguntamos cuáles son sus prioridades a la hora de elegir. Sí. Y la mayoría nos dijo que eligen a los candidatos teniendo en cuenta la situación social, que incluye trabajo, pobreza o desigualdad. En segundo lugar, la situación económica, las políticas económicas. Y en tercer lugar, la corrupción o la honestidad. Esto en el escenario de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo distintos estudios. Sí. Pero bueno, la obra pública se posiciona en el último lugar, que es uno de los ejes de campaña del oficialismo. Sí. De Vidal sobre todo, que obviamente igual apunta no solo a mostrar que están haciendo obras, sino su discurso se encadena diciendo que están haciendo lo necesario para que a futuro el país salga adelante, ¿no? Pero bueno, juegan con ese eje que no es el principal. La inseguridad ya se viene manifestando siempre en cuarto, quinto, sexto lugar y no varía. Principalmente las preocupaciones y los ejes de campaña son los económicos.
Los económicos. Y también preguntaron sobre qué hay que hacer con la deuda, ¿no? Con la deuda y el Fondo Monetario. Preguntamos sobre eso y preguntamos sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Sí. Lo que vemos ahí principalmente, en general cuando hacemos preguntas así de agenda, hay una coincidencia muy amplia, casi del 100%, entre la postura de la fuerza política y la postura de sus votantes. Ajá. Eso no varía. Es decir, que son los que están definidos, podríamos pensar que los que están decididos ya y saben a quién van a votar, tienen en claro cuáles son las posiciones de cada uno de los candidatos. Claro, tienen en claro las posiciones de los candidatos y las posiciones de los candidatos los hacen tomar posición, influyen en la opinión pública. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué opinan de la deuda y del fondo? Bueno, la mayoría opina que habría que pagarla. Una parte opina que no habría que pagar la deuda, cerca del 10%. Sí. La mayoría opina que habría que pagarla, pero habría que renegociar, y principalmente el núcleo duro de Cambiemos o Juntos por el Cambio opina que habría que pagar la deuda tal y como está acordada. Claro. Bueno, no sabemos cómo, ¿no? Se pagaría la deuda tal y cual y cómo está acordada, ¿no? Tampoco Macri lo dijo y supongo que lo irá a decir cuando tenga ocasión. En el debate me imagino que va a ser uno de los ejes, porque si no se lo preguntan antes, lo va a tener que decir en ese momento. Sí, quizás diga esa te la debo o algo por el estilo. No, veremos cómo sale de esa situación. Esa es buena, esa respuesta de te la debo es buena, sí. Y ahora, ¿cómo, o sea, cuáles, viendo todos estos datos, ¿no? Nos estabas diciendo que hace un mes y medio que no se mueven, o que no hay grandes cambios. Claro. ¿Cómo influyó la conformación de las listas? Es decir, la llegada de Pichetto y la llegada, por otro lado, de Fernández, de Alberto. ¿No movió demasiado las mediciones que tenían antes? En su momento, el anuncio de Cristina Kirchner sobre la candidatura de Alberto Fernández sí generó un movimiento muy grande. Sobre todo, lo primero que marcó fue que las vías intermedias se empezaron a desconfigurar. Fue un golpe muy duro en su momento a Schiaretti, que se había posicionado como armador a nivel nacional y quedó relegado. Y también era la candidatura de Labaña, ¿no? Claro. Sí. Luego de esa decisión, como que la elección empezó a polarizarse. Los votantes de Cambiemos, que estaban de alguna manera disconformes o se mostraban indecisos, como que de alguna manera se abroquelaron en su posición anterior y marcaron o le permitieron a Mauricio Macri no romper su piso. Y la fórmula de Cristina Kirchner con Fernández creció 4 puntos respecto a lo que medía Cristina sola. Ah, bueno, 4 puntos. ¿Y eso eso creció en ese momento y ahí se estancó o hay un crecimiento paulatino? Así, lento, pero... Nosotros vimos una estabilización cerca de los 10 puntos. Después la incorporación de Massa le sumó competitividad en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Es decir que fue positivo entonces esta ingeniería. ¿Y Pichetto? Pichetto no le restó nada al oficialismo, si bien no era el candidato que preferían sus votantes, pero tampoco le sumó ni un voto. Claro. Excelente, Manuel. Muchas gracias por toda esta información, por atendernos siempre y enviarnos los datos de tu trabajo. No, gracias a ustedes, un placer.